Lo que el Señor me dijo es esto, textualmente: van a venir más tormentas. La pandemia va a ser solamente un primer golpe y va a venir más golpes de diferentes índoles. Y a eso es donde yo voy a entrar en esta mañana. En Apocalipsis capítulo 6, nosotros encontramos lo que se conocen los sellos. Para usted entender el libro de Apocalipsis, como a la iglesia tradicionalmente se le ha enseñado, no es algo escatológico, o sea, no es el fin de los tiempos. Apocalipsis no es el fin de los tiempos, el libro no significa eso. Cuando tú estudias seriamente el libro significa la revelación de Jesucristo. Nosotros, para poder entender Apocalipsis, tenemos que tener una óptica, unas gafas del cielo. O sea, tenemos que tener un entendimiento espiritual. Si yo quiero entender Apocalipsis con una óptica teológica, natural, me voy a pegar la enredada del siglo. No voy a entender lo que va a pasar allí, porque Apocalipsis es un libro que tiene mucha simbología, cargado de simbolismos, cargado de simbolismo profético, de cosas con las que Dios muestra, pero tienen un significado. Desde el versículo 4: y salió otro caballo rojo encendido, dice la Biblia textual, y al que lo montaba, va un jinete en él, y al que lo montaba le fue dado de quitar la paz de la tierra, y que se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. La espada es símbolo de guerra. La espada en la Biblia es símbolo de guerra. Se le dio la autoridad de quitar la paz de la tierra. ¿Y de qué? Y se le dio una gran espada. Esto no es para un tiempo final. Todos, la mayoría que hemos nacido en el siglo XX, siempre han habido guerra. De muy de antaño. Siempre ha habido guerra. ¿O cuándo usted ha visto que toda la tierra está en paz? Nunca. Siempre se están matando unos a otros. Si no es en Medio Oriente, si no es acá, si no es allí, si no es... Siempre. Dice la Escritura que la palabra de Dios es eterna. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios es eterna. Dice que el cielo y la tierra pasa, pero su palabra permanecerá para siempre. Entonces, yo no puedo decir o tomar Apocalipsis o cualquier libro de la Biblia y decir, lo tomo históricamente y se quedó allá en el año 1000. Sería un error. Como la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios no tiene tiempo. Le voy a soltar una perla. Como Dios es eterno, Dios no se mueve en pasado, presente o futuro. Dios se mueve en el ámbito de la eternidad, porque Él es. Por eso Él le dijo a Israel: yo soy la esencia del nombre de Dios en el hebreo. Yo, Hei, Ba, Hei. La esencia es el ser, Él es. O sea, Él fue, Él es, Él será. Dios tiene un ámbito eterno. Cuando Él habla, Él no habla desde un pasado, desde un futuro o desde un presente. Él habla desde la eternidad. En la eternidad no existe pasado, presente o futuro. En la eternidad todo está hecho. Cuando Dios habla de tu vida aquí, en este tiempo, Dios ya lo ha dicho en la eternidad. O sea, ya está hecho. Cuando Dios te dice, voy a hacer esto contigo, desde la eternidad Dios ya lo hizo, ya lo terminó. Él no lo está haciendo, ya lo terminó. Lo que está haciendo es que a través de su palabra lo está plasmando en esta temporalidad. En el momento que yo quiera ponerle un tiempo, qué sé yo, año 2030, año 1995, a la palabra del Señor, la estoy embarrando. ¿Por qué, hermano? Por lo que acabé de explicar. Porque la palabra de Dios viene desde una eternidad. La palabra de Dios, como viene desde una eternidad, puede cumplirse en el año 5 como se puede cumplir en el año 5000. Entonces dice, salió un caballo, un jinete, le dio una espada y se le dio la autoridad para quitar la paz sobre la tierra. Nos movemos en guerras terrenales. Si bien es cierto, no son guerras literales, hay guerras terrenales. La Unión Europea quiere ser más poderosa que Estados Unidos. Rusia quiere ser más poderosa que la Unión Europea. China quiere ser más poderoso que todo el mundo ahora. Los chinos quieren montársele a la cabeza a todos. ¿Es así o no es así? Estamos en guerras comerciales. Estamos incluso en guerras de sangre. Y así sucesivamente. Hay una guerra siempre, el gobierno oprimiendo al pueblo.
Siempre, o sea, si usted ve un panorama mundial, siempre nos hemos movido en guerra. Cuando se abrió el tercer sello, o el tercer sello, pues digo con el segundo aquí, desde lo que yo estoy hablando, oí al tercer ser viviente. El contexto es que los 4 seres vivientes están declarando en los cielos lo que está pasando. Que decía, sal, le dice a Juan, sal y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba, escuche, tenía en su mano una balanza. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 cuartillo de trigo por 1 denario y 3 cuartillos de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que yo quiero que usted entienda, ¿qué es un denario? Un denario era el salario de un trabajador de un día. Lo vamos a ponerlo en términos actuales. Supongamos que usted tiene una nómina de 1.200 euros. ¿Cuánto ganaría usted al día? Pues 1.200 dividido entre 30, a 40 euros le saldría al día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bueno en matemática o no? Si usted ganara 1.500, el día le estaría a 50 euros el día. Entonces está diciendo que ese cuartillo de comida de trigo, ¿ok?, vale 50 euros. Lo que usted se gana en un día de trabajo. O sea, ¿lo está entendiendo? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Le estoy hablando en términos actuales de euros y de todo esto para que usted lo pueda entender. Porque un denario es en tiempo de Roma, en tiempo del Imperio Romano. O sea, ¿entiende la inflación? ¿Entiende el encarecimiento de un producto? ¿Por qué habla de trigo? ¿Ok? ¿Por qué habla de trigo y habla de cebada? El trigo es más caro que la cebada. ¿Por qué habla de trigo y de cebada? Porque eran los alimentos primordiales de la época. ¿Me está entendiendo? Porque la gente vivía de la siembra y la cosecha de ello. Lo que está diciendo es que este jinete se le ha dado la autoridad de crear una inflación impresionante. Se le ha dado la autoridad de que la vida se encarezca tanto que tú con un día de trabajo solo tengas para comprar la mitad de 1 libra para poder comer. O sea, terrible. Eso es lo que está diciendo este sello. Y hermano, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, ¿cómo que qué tiene que ver? ¿No está pasando eso? ¿Está pasando o no está pasando? ¿Cuánto paga de luz? ¿Cuánto está pagando de agua? ¿Cuánto está pagando de alquiler? ¿Cuánto está pagando de comida? ¿No ha visto que se ha encarecido? Y escuche, va al alza. Esto que estoy hablando no sucede de la noche a la mañana, sucede progresivamente, va al alza. España es una de las naciones a nivel europeo más afectadas por la inflación. Es casi reto, escuche, casi reto imposible que tú compres o alquiles un piso hoy en día si tú no tienes una solvencia naturalmente que demostrar. Si tú tienes una nómina de 1.200 euros y tú vas a querer alquilar un piso de 500 euros, te dicen tu sueldo no te alcanza. Y lo más tremendo es que no hay pisos de menos ya de 500 euros. El piso más viejito y más feito vale 500 euros. ¿Qué haces entonces? ¿Qué haces? O sea, ¿me estás entendiendo? Escucha, ¿a dónde te quiero llevar? Te quiero llevar a que el panorama mundial, tal como Dios nos habló hace más de 1 año, está aconteciendo. Los juicios del Señor se están dejando ver. Entonces, la inflación va a subir más para poder comprar comida, para poder sobrevivir o tener lo que dicen aquí, la canasta familiar prioritaria, va a encarecerse de tal manera que la gente no va a poder resistir. Esto no está aconteciendo mundialmente, no está tan extendido mundialmente, pero le voy a decir una cosa, se va a extender progresivamente, como lo hizo el virus, progresivamente. Pero le voy a decir una cosa, estamos en el ojo del huracán. Europa va a ser uno de los continentes más afectados por lo que está aconteciendo. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que yo veía en mi espíritu. En Estados Unidos ya está sucediendo. ¿Cómo es posible? Escuche, ¿cómo es posible que el gobernante o los gobernantes no tengan una solución? Sí, vamos a tratar de solucionar la crisis energética. ¿Pero qué crisis energética?
¿Por qué no tienen una solución? Sencillamente por esto, porque no está dentro de sus manos. Ni ellos mismos saben. Dios le va a demostrar y le va a seguir demostrando a la tierra entera de que Él es Dios. Y que si Él quiere, quita. Y que si Él quiere, da. ¿Y por qué Europa va a ser tan azotado y está siendo tan azotado? Porque la Unión Europea es arrogancia. Porque lo que hace la Unión Europea es hacer lo que hicieron los que hicieron en Génesis 11 los de la Torre de Babel. Unámonos, hagámonos un nombre y que nuestra fama sea alrededor de la tierra. Eso es la Unión Europea. Está aconteciendo esa inflación, seguirá aconteciendo. Oye, hermano, eso parece un mensaje fatalista. ¿Qué vamos a hacer? Tranquilo, no hemos entrado al núcleo del mensaje. Yo primero le estoy mostrando el panorama mundial. La voz del terror sigue. Ahora ya no es la pandemia, y cuidado con el virus que sale ahí, lo agarra y lo mata. Ahora ya es que, como le dije el otro día, que el apagón, que la crisis energética, que cuidado que se va a quedar sin electricidad, que compre velas, que compre esto, que compre el otro. Y entonces la gente está empezando a entrar como en un susto, en un pánico. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo así que nos van a dejar sin electricidad? Esto, lo otro. ¿No ve? O sea, en otras palabras, hay un jueguecito demoníaco soltándose sobre toda la tierra. Porque es mundial. Es mundial. ¿Usted no se ha dado cuenta que es mundial? O sea, si estuviéramos hablando solamente de Europa, pues Europa. Pero es que no es Europa, es mundial. ¿Qué pasará con el pueblo del Señor? Yo le voy a decir lo que va a pasar. Para mí, por lo que yo he escuchado, estos sellos se han abierto y están operando en la actualidad, como estuvieron operando hace X años atrás, como operarán X años delante. Da igual. Pero estamos viviendo en un tiempo profético donde los juicios del Señor se están dejando ver. Dice entonces, no dañes, estoy en el verso 6, no dañes el aceite y el vino. Escuche, ¿por qué a este jinete o a esta entidad espiritual se le dice no dañes el aceite y el vino? ¿Qué representa el aceite y el vino? El aceite y el vino son elementos proféticos. El aceite representa bienestar, la unción, y el vino representa también bienestar, la unción y el derramamiento del Espíritu Santo, la sangre de Cristo. Es decir, en medio de un juicio de Dios donde la inflación aprieta y va a apretar a todos los hogares, a todos los hombres de la tierra, Dios está reservando ciertos ingredientes que son solamente para la iglesia. ¿Cómo sobrevivió la viuda de Sarepta? Con aceite. Para el que no sepa quién es la viuda de Sarepta, la viuda de Sarepta era una viuda que estaban viviendo 3 años de hambruna, pero de hambruna de las buenas, de que la gente moría de hambre en la calle. Una hambruna brutal. Porque Dios dijo, escuche, Dios dijo, les voy a cerrar los cielos, porque Israel es una nación pecaminosa hasta el más no dar. Les voy a cerrar los cielos, es decir, voy a hacer que no llueva. Y llegó el profeta Elías y dijo, no lloverá por mi palabra. Y así sucedió, por 3 años y medio, más o menos. ¿Cómo sobrevivió la viuda de Sarepta? Por 2 cosas. 1, por la fe. Y 2, por el aceite que Dios le dio. ¿Cómo sobrevivió Elías? Elías era un siervo del Señor. Elías también estaba en medio de la hambruna. Y Dios le dijo, Elías, te he reservado a ti el arroyo de Querit. Nadie sabe dónde está, solamente te lo muestro a ti. Entonces el arroyo de Querit era una fuente de agua. Vete para allá y yo allí te sustentaré. Elías tenía que tener fe. ¿Cómo me vas a sustentar, Señor? Tranquilo, cree. Y el sustento era un cuervo por la mañana y otro cuervo por la tarde. ¿Qué le traían? Carne. ¿Y entonces qué comía Elías? Agua y carne. Por 1 año y medio estuvo así, cuando la gente en Israel se estaba muriendo de hambre, literal. No era una paradoja, era literal, se estaban muriendo de hambre. Y luego Dios le dice a Elías, Elías, aquí viene algo profético. Y Elías le dice el Señor a Elías, te he reservado una viuda. ¿Una viuda? Dios mío. Escuche la fe de Elías, hermano, por favor, entiéndalo. Yo creo que Elías piensa y dice, ¿una viuda? ¿Cómo me podrá sustentar a mí una viuda? Escuche, usted tiene que entender el contexto judío.
Para los judíos una viuda era una persona desvalida. La viuda no podía sustentar a nadie. Si Elías se pone a razonar, Señor, pero no entiendo, ¿cómo me va a sustentar a mí una viuda? ¿Cómo? Se sale de la fe. Bueno, va Elías a Sarepta, la ve, que es la viuda, y le dice, oye, necesito que me des esto. Resulta que, para sorpresa de Elías, la viuda está más pobre que él. ¡Qué tremendo, hermano! Mire cómo opera la fe. Por favor, esto está en la escritura, esto está en Primera de Reyes. La viuda está más pobre que Elías, ¿cómo lo va a sustentar? Si yo me pongo a razonar eso, pues obviamente no me salen las cuentas. Y la viuda le dice, si yo estoy más pobre, pero yo sé que tú eres el siervo del Señor. Y entonces la viuda le dice, mira, ¿sabes qué, Elías? Tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Lo hago, como, y yo y mi hijo nos morimos de hambre. Y entonces Elías le dice, ven, dámelo a mí primero. Escuche, porque aquí hay un diseño poderoso en tiempos de hambruna: la fe. Eso que tú te vas a comer, dámelo a mí primero. Y después Elías le dice, no temas. Porque ella, yo creo que ya ve la harina y el aceite que ella tenía y ve a Elías. Harina y Elías, harina y Elías. ¿Qué hago? ¿Y si se lo doy a esto y nos morimos de hambre? Entonces, cuando ella pasa el temor, supera el temor, se vuelve valiente, cuando ella salta del temor a la fe, Elías dice, dice Yahvé que la harina y el aceite no escaseará. ¡Wow! Hermano, mire lo que le estoy diciendo. Hay que saltar del temor a la fe. Dios no te va a hablar en el temor, Dios te va a hablar en la fe. Cuando logramos saltar el obstáculo del temor a la fe, entonces viene la rema del Señor, la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Usted ya conoce lo que pasó. Entonces la harina y el aceite no escaseó. Sobrenaturalmente Dios abrió. No me pregunté cómo, ni cuándo, ni qué, de qué manera. Solo sé que sobrenaturalmente Dios le dio aceite y harina a la viuda. Y no solamente a la viuda, sino también para Elías, porque dice que ella le hizo un apartamento a Elías arriba. Se lo hizo y no, ten que eso, está aquí conmigo. Y Dios le sustentó por el otro 1.5 años hasta que llovió sobre la tierra. En medio de la hambruna, Dios va a sustentar a su pueblo. No nos va a dejar tirados. ¿Por qué la imagen de hoy es: yo te he abierto una puerta que nadie podrá cerrar? Escucha, entonces vemos que hay esa inflación. ¿Está aconteciendo la inflación? No, hermano, eso es para el fin del mundo. Está aconteciendo la inflación. Mire su recibo, si es que usted paga recibos, pues. Vaya al Mercadona, todo se ha encarecido terriblemente. Todo. No se queda allí. 8. Y miré y he aquí un caballo pálido o amarillento. ¿De qué color está usted cuando se enferma? Hermano, te veo pálido. Tienes como color verde, amarillento. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Y he aquí un caballo pálido, amarillento, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Dos cosas vemos aquí. Vemos el jinete de la muerte y el Hades detrás del jinete de la muerte. Hermano, ¿y qué es el Hades? El Hades es el lugar de los muertos. El Hades le seguía con él y le fue dar autoridad sobre la 1/4 parte de la tierra para matar. Escuche, para matar con espada, con hambre, con muerte y con fieras de la tierra. En otra versión dice con pestilencia también. Lo voy a llevar a una escritura mucho más tremenda. Escuche, Ezequiel 14, versículo 12. Rápido, Ezequiel 14, 12. Vino palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, cuando una tierra peque contra mí, rebelándose porfiadamente o perfidamente, o sea, una y otra vez, neciamente, yo extienda mi mano sobre ella y le quebrante, ¿qué? ¿Qué le va a quebrantar el Señor? El sustento del pan, y envíe hambre en ella y corte de ella a hombres y a bestias. Si en ella hubiera estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia
se librarán únicamente sus almas, dice Adonai. Solo ellos por su justicia, el justo por su fe. Y si suelto las fieras feroces por la tierra, me encanta esto. Y si suelto, no está hablando el diablo, hermano. Y si suelto las bestias feroces por la tierra y asolan y llega a quedar desolada, de modo que no haya quien pueda pasar a causa de las fieras, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, vivo yo, dice Adonai Yahvé, que no podrán librar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos serán librados, porque la tierra quedaría desolada. Escuche, mire lo que dice. Habló primero de hambre, habló de fieras. Escuche, porque tiene un paralelismo con Apocalipsis. Ahora dice: o si yo traigo la espada sobre aquella tierra y digo, espada, pasa por la tierra, y de ella hago cortar a hombres y a bestias, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Adonai Yahvé, que no podrán librar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos serán librados por su justicia. O si envío, escuche, 19, o si envío, ¿qué? Vuelvo y repito. Y si yo envío, estamos hablando hambre, espada, fieras. Ahora, y si yo envío peste sobre la tierra y derramo mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella a hombres y a bestias, y estuvieran en medio de ella Noé, Daniel o Job, vivo yo, dice Adonai Yahvé, no podrán librar ni a su hijo ni a su hija, solo ellos por su justicia podrán librar sus propias almas. En otras palabras, el librarse es individual. El justo por su fe vivirá. Por lo cual, verso 21, por lo cual así dice Adonai Yahvé, cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén, ¿qué dice? Mis 4 juicios terribles. Cuánto más cuando yo envíe contra Jerusalén mis 4 juicios terribles. ¿Qué? La espada, el hambre, las bestias feroces y la peste, para cortar de ella a hombres y a bestias. Tremendo lo que dice el Señor. Él envía sus juicios. Vuelvo y repito este enfoque. Su juicio no es para acabar con nosotros. Ay del impío que se agarre, hermano. Ay del que no teme al Señor. Ay del que no tenga el sello de Dios en su frente. Sus juicios no es para acabarnos. Sus juicios van a enderezarnos si andamos torcidos. Dios está hablándole a Ezequiel y está hablando en el antiguo pacto. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero hoy la sangre de Cristo nos guarda. Ojo, si es que estamos en Cristo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Pero si yo no estoy en Cristo, agárrese, hermano, porque lo que está azotando y va a azotar a los moradores de la tierra, usted va a caer ahí. Entonces hay una similitud con Ezequiel y con Apocalipsis. El sello de la inflación, el caballo negro, y el sello de la muerte o del caballo amarillento. Dice Apocalipsis que se le da la autoridad hasta la 4ª parte de la tierra. O sea, tiene límites, tiene un límite, no es total. Si en la tierra, si ahora mismo es muy difícil determinar el número de habitantes, googlea y pregunta, ¿ok? Y dice que en 2021 hicieron un censo y que hay 7.500 millones de habitantes, según lo que dicen. Pues yo creo que eso es muy difícil determinarlo. Entonces, si supongamos que hubieran 7.500 millones de habitantes en 2021 y a este caballo amarillento, a este jinete, a la muerte y el Hades se le da la autoridad para matar la 4ª parte, ¿cuántos millones serían? Pues serían 1.500 millones que morirían de 7.000. Es un límite, tiene un límite. Escúcheme. ¿Se está paseando la muerte por las calles como si por su casa se tratara? Se está paseando. El noticiero o las noticias solo le muestran a usted los muertos de la pandemia, porque ese es el foco.
Pero usted no está viendo los que se suicidan. Usted no está viendo los que se mueren de cáncer. Usted no está viendo los que se mueren de cualquier otra enfermedad. Eso usted no los ve. Usted no está viendo los que se están muriendo de hambre. O sea, yo no me puedo fiar de algo que es erróneo. Usted no lo está viendo. Hace poco vi una estadística en España. En 2020 se suicidaron más personas en España que en cualquier otro año. ¿Por qué? Eso a mí me dice algo. Para los que entendemos cosas espirituales, a mí me dice algo. Se soltó la muerte y anda vagando por aquí y por allá a ver a quién agarra. Y no es cuestión de solamente de un virus, es cuestión de cualquier otra enfermedad. Se ha soltado una mortandad en la tierra. Y todavía hay gente que me va a decir que no, que los sellos son para el fin del mundo, para dentro de 50 años. No tiene nada que ver con eso. La palabra del Señor es eterna. Y ciertamente estamos viviendo en una actualidad que se está moviendo los juicios del Señor. Gústele a quien le guste y al que no le guste. Se está moviendo esto. Esto es lo que está aconteciendo. Y por eso Dios nos está hablando a la iglesia de fe, de prepararnos para que no seamos golpeados por esto. Pero vive el Señor, que Dios tiene un remanente. Vive el Señor, que Dios no va a dejar a su iglesia abandonada.